el hidrograma. Ahora, grafiquemos esto de acá. Si ustedes seleccionan las dos columnas de X y de Y del hidrograma, lo graficamos como X de dispersión y tenemos esto de aquí. ¿Qué información yo sé de aquí? Obviamente tengo el caudal máximo de entrada. ¿Cómo saco eso? Simplemente es el valor máximo de todo esto de acá. Recuerden que esto es el resultado, lo que hicimos ayer del G, ¿no? Nos había salido 911, me parece, ¿no es cierto? Ya. Ese 911 que teníamos ayer, en este caso es de 452.5 cúbicos por segundo. Ese es mi caudal máximo de entrada. No todo ese caudal va a salir por el vertedero. Porque si es que sale todo el caudal, básicamente el vertedero no está trabajando como debe ser. Es decir, que no está funcionando como control de avenidas. Simplemente el caudal que entra es lo mismo que sale. Entonces, no sirve de nada. El objetivo es que yo construya un vertedero de tal manera que se disipe esta energía que les decía, básicamente es una zona de amortiguamiento, y por lo tanto el caudal de diseño del vertedero sea mucho menor al caudal de crecimiento. ¿Sí? Vamos a ver cuánto sale para un ejemplo específico. ¿Ya? Vamos a crear una nueva hoja. Vamos a suponer que el nivel normal de operación es, por ejemplo, la 3800 metros sobre el nivel del mar. El coeficiente de descarga para el vertedero, vamos a seleccionar de 2.1. Recuerden que esto sale de tabla. La longitud del vertedero, vamos a considerar que es de 20 metros. ¿Ya? Y aquí yo necesito establecer para las ecuaciones con las que vamos a trabajar, básicamente son esta de acá y esta de aquí. ¿Sí? Necesito establecer que el valor de delta T. Entonces, símbolos, voy a ingresar delta T. O si quieren, escriban nomás el delta T, no me duda. ¿Cuál era el valor de delta T? El mismo, el valor más bajo del hidrograma. ¿Cuánto es? 60 minutos. Lo que habíamos hecho en el caso anterior era 5 minutos en el ejercicio de hielo. Vamos a construir la función auxiliar. Y la función auxiliar básicamente va a ser esto de acá, esta zona de la ecuación. Esta de aquí. ¿Qué es esto de la función auxiliar? Recuerden que les había dicho el vertedero dónde está ubicado, en el nivel normal de operación. A partir de eso sale el agua por el vertedero. Yo necesito entonces, vamos a colocar, a copiar simplemente los datos que tenemos de la curva cota de volumen. La cota y adicionalmente el volumen. ¿Desde dónde? Desde el nivel normal de operación, desde la 3800. Entonces esto nos vamos a la hoja de acá, cojo el valor de 3800 y eso voy a calcular hasta el final. Bueno, voy a contar todos los datos. Son 11 datos. ¿Sí? Lo mismo hacemos para el volumen. Vamos a copiar de acá el volumen correspondiente a los 3800. Es decir, desde los 6.239.000 hasta los 12 millones. Solo estoy copiando, ¿no?
Ya, continúo. Entonces, vamos a establecer cuál es el caudal de salida, que en las ecuaciones está escrito como Q. Recuerden que este caudal de salida, que lo pongo entre paréntesis, es el caudal que pasa por el vertedero, por el aliviadero, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular esto? Simplemente a partir de la cota y con la ecuación que tenemos por acá. La primera condición, ¿cuál es? Que en el nivel normal de operación está puesto a la cresta y por lo tanto no hay caudal que salga por el vertedero. En este sentido, aquí es cero. ¿Ya? Ahora, la cota, ¿cuánto subió? 50 centímetros, ¿no es cierto? Para los 50 centímetros sería la carga hidráulica sobre el vertedero, ¿cuánto es el caudal que sale? Aplicamos la ecuación que está ahí. Dice coeficiente de descarga 2.1, lo vamos a bloquear porque es el mismo para todo, multiplicado por la longitud del vertedero, que nuevamente es 20, obviamente es constante, también lo dejo fijo, multiplicado. ¿Cuál sería entonces la carga hidráulica? La diferencia, es decir, los 3800.5, que sería el nivel al cual está el agua, menos que el nivel normal de operación. ¿No? Ahí me da los 50 centímetros. Nuevamente este le bloqueo. ¿Por qué? Porque voy a ir copiando para cada uno. O si quieren incluir una columna adicional de la carga hidráulica, también lo pueden hacer. Y todo esto es elevado a la 3 medios. El caudal es de 1484. Repito, ustedes pueden calcular aquí la carga hidráulica H en metros, que básicamente sería los 3800, por ejemplo, menos del nivel normal de operación. Si lo copian para todo, tengo 50 centímetros, 1 metro, 1 metro 50, 2, 250, está calculado cada 50 centímetros. Eso que está aquí ya lo estoy ingresando aquí en la ecuación de H. ¿Sí? Y como es lo mismo, pues adapté toda la forma. Significa que cuando yo tenga aproximadamente 5 metros de carga hidráulica, es decir, en la 3805, yo voy a tener un caudal de salida por el vertedero de 469.57. Ven que inclusive es más grande que el caudal de hidrograma de entrada, ¿no? No quiere decir que ese es el caudal de diseño, simplemente esa sería la capacidad. Si es que el vertedero con esa longitud, ese coeficiente de descarga y con 5 metros de descarga simplemente tiene una capacidad para descargar 469 metros cúbicos. No es el caudal de diseño, eso lo vamos a determinar después. Es decir, vamos a calcular esa gráfica roja con la línea roja. Ya, aquí vamos a poner esta función que está aquí. Bueno, creo que no lo puedo copiar, voy a poner 2 veces el almacenamiento dividido para delta t más el caudal. Esto, si ustedes se fijan en la ecuación, yo necesito establecer caudales en función del tiempo y básicamente esto también es caudal. Ya, estamos hasta ahí. ¿Cómo calculo eso? El delta t yo ya conozco, que es fijo, ¿no es cierto? Son 60 minutos. Este es repito, es el intervalo de tiempo más pequeño del hidrograma de entrada.
ese mismo intervalo necesitamos calcular. ¿Qué es Q? Esta columna de aquí. Ahora, ¿qué es S? Esto. El volumen es el almacenamiento, como les había explicado. Es el almacenamiento con la cantidad de agua que yo tengo disponible en el envase. Y obviamente sale de la curva contraria volumen. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular esto? Esto va a ser igual a 2 veces multiplicado por el volumen dividido para el delta tiempo. Pero el delta tiempo está aquí en minutos. Yo tengo que convertir todo a segundos porque las unidades son metros cúbicos por segundo. Es decir, por 60, ¿verdad? El delta T es fijo. Simplemente los minutos lo paso a segundos y ya tengo 2 veces S dividido para delta T. ¿Qué más? Más el valor de Q. ¿Ya? El primer valor sale 3466.34. Copiamos todo eso hasta un valor máximo de 7188.97. Ya compruebe que tienen esos valores. Recuerden, es 2 veces el almacenamiento dividido para el delta T por 60, obviamente para convertir a segundos, más el valor del caudal de salida. ¿Sí? Ya. Esto, recuerden, es mi función auxiliar. Todo esto de aquí. Esto en realidad es la función auxiliar y es esta tabla que yo voy a tener para los diferentes valores. Vamos a calcular ahora sí la curva en rojo del hidrograma, o más bien dicho, del tránsito decreciente. Para eso vamos a hacer una nueva tabla. Y la tabla, ahora vamos a trabajar con el tiempo. Obviamente esto está en minutos. El caudal de entrada está en metros cúbicos por segundo. Y lo que vamos a hacer es copiar los valores del hidrograma o los valores que tiene que nos dio como resultado el G. ¿Sí? Igual a esto. Esta tabla de aquí lo van a copiar acá. En total son 25 datos desde cada 60 minutos. Lo que vamos a hacer ahora es estas columnas que están aquí, estos términos de la ecuación, eso es lo que vamos a colocar. Por lo tanto, aquí vamos a poner como IJ más IJ más 1. Nuevamente, todas de entrada metros cúbicos por segundo. Luego, vamos a poner acá 2 veces multiplicado por S dividido para delta T menos el caudal, que sería lo que tengo por acá, ¿no? Bien. Las unidades están en metros cúbicos por segundo, aunque den valores así grandes. Ya. Luego voy a calcular esto de aquí, voy a poner acá 2 veces el almacenamiento dividido para delta T, pero en vez de menos sería más Q. Y finalmente aquí voy a poner el caudal, el Q,
Aquí no pongo los subíndices J y J más 1 porque simplemente voy a ir cambiando cada vez y ya les indico en las columnas cómo vean, cómo vamos a ir haciendo. Sí, son los datos que tenemos aquí en la ecuación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. ¿Cómo vamos a calcular? Primero, les decía, yo tengo que ir haciendo esto que está aquí, ir dividiendo en términos o varias divisiones de toda la curva del hidrograma desde el inicio. Desde el inicio hasta cubrir el último punto que yo tenga dentro del hidrograma. Si este es el último punto hasta aquí, entonces simplemente vamos a ir haciendo estas divisiones, analizando todo esto para ir sacando en cada uno de los puntos. Ahí está cada 60, ¿no? Estos puntos son las divisiones que tenemos. Para ese mismo punto yo voy a calcular esto de acá. El hidrograma está calculado cada 60 minutos. Significa que el espaciamiento entre punto y punto es demasiadamente alto. Por eso es mejor trabajar cada 5 minutos. Y de esa manera yo puedo decir que la variación entre esta curva con la curva de acá es lineal. Simplemente vamos a hacer interpolación. ¿Sí? Esto, como les digo, simplemente es para la simplificación del ejercicio en clases, no demorarnos tanto. Pero deberían ustedes trabajar siempre con un intervalo más bajo posible, que es de 5 minutos. Inclusive hasta de 1 minuto, como ustedes vieron en el ejemplo. ¿Sí? Ahora, como yo voy a empezar aquí, significa que este es el punto de partida. Yo no tengo nada ahí, no tengo todavía estos valores. Por lo tanto, el primer valor de IJ más IJ más 1 simplemente no existe. ¿Ya? Le dejo así como raya, o si quieren un valor vacío, no es 0, simplemente no existe. ¿Ya? ¿Qué más conozco en ese instante? En este instante de aquí es cuando yo tengo, vamos a suponer que tengo un perfil Krieger. Así. El perfil está en el nivel normal de operación. Este instante corresponde a este punto. ¿Cuál es entonces el caudal del vertedero? 0, ¿no es cierto? Eso, estas dos condiciones de aquí, las vamos a coger de la función auxiliar, es decir, que 2 veces S por delta T, perdón, 2 veces S sobre delta T más Q, es el valor que calculamos acá. Y el caudal inicial, decíamos que el caudal es 0, entonces es esto de aquí. Si quieren les pongo con colores. Estos dos valores son exactamente estos de acá. Esa es mi condición inicial. ¿Ya? No hay caudal que sale por el vertedero, y el almacenamiento que yo tengo en ese instante corresponde al volumen que existe ya almacenado hasta el nivel normal de operación. Y a partir de eso yo voy a calcular. Ahora, si ustedes se fijan en la ecuación que nos dice 2 veces S sobre delta T más Q, esto de aquí es esto. Es igual a I, J, bueno, la suma de los dos caudales de entrada, más este valor de acá. Sin embargo, yo no conozco esto. ¿Cómo voy a calcular esto de aquí? Numéricamente. No. Si yo conozco el valor de 2S sobre delta T más Q, pero yo no conozco el valor de 2S sobre delta T menos Q, ¿cómo paso de aquí a acá? Numéricamente, o resolviendo la ecuación. No, ¿qué tengo que sumar o qué tengo que restar?
2 veces Q. Menos 2 veces Q. A este valor de aquí yo le resto 2 veces Q y tengo 2S sobre delta T menos Q. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer como para ir calculando los primeros valores. Y eso calculamos aquí. Este valor yo recién los puedo calcular una vez que defino las dos columnas últimas. Es decir, esto va a ser igual a este valor de aquí, 2S sobre delta T más Q, menos 2 veces Q, menos 2 veces multiplicado por el valor de Q en ese instante. Y obviamente me va a dar lo mismo, ¿no? Porque el caudal es 0. Esta fila que tengo aquí corresponde al instante J. Ahora yo necesito calcular el instante J más 1, que es el siguiente valor. Para poder calcular el valor J más 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí la suma, dice la entrada en el intervalo J más la entrada en el intervalo J más 1. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar esto más esto de aquí. Y me da 21,9. Entonces, esto que está aquí es la primera condición. Eso simplemente lo calculamos bajo estas consideraciones que tenemos aquí. El vertedero está en el nivel normal, el caudal es 0 y yo simplemente despejo de la ecuación esto. Desde este punto en adelante, ahora sí yo voy a aplicar esta fórmula de acá. ¿Qué tengo que calcular primero entonces? Esta columna de aquí. El valor de 2S sobre delta T más Q. ¿Esto qué es? Esto de acá. ¿A qué es igual esto? Me dice que es igual a la suma de los I más en J y J más 1, ¿qué es esto? Y se supone que esto es, si yo estoy calculando, a ver, para que quede claro. Esta fila es del intervalo J más 1. Por eso aquí no les puse. Significa que esto sería 2 veces S J más 1 sobre delta T más Q del tiempo del intervalo J más 1. ¿A qué va a ser igual? A este de aquí. Este 21.9 representa este IJ más J más 1 o IJ más 1. ¿Qué dice? Más 2 veces S de J sobre delta T menos Q. ¿Y cuál es esa columna? Esta de acá. ¿En qué intervalo me dicen? El intervalo J. ¿Cuál es el intervalo J? Este de acá. Yo estoy sumando. Esto representa la primera parte de la ecuación y esto más todo esto que está acá, 2 veces de ese J es esto. ¿Sí? Por eso no les pongo en las columnas del intervalo, en subíndice J, porque siempre va a ir cambiando. Se va a ir. ¿Ya? Suma entonces esos dos datos. ¿Qué nos decía la... ¿Qué nos decía por acá para el intervalo del tiempo J, todos los términos en la parte derecha de la ecuación son conocidos, de modo que el término de la izquierda y el valor Q, J más 1 se obtiene por interpolación lineal de la función de almacenamiento o de la función auxiliar. Es decir, ahora yo necesito establecer para este valor cuál es el caudal de salida. Yo, ¿cuánto tengo? 3.488. ¿De dónde voy a interpolar? De acá. ¿Sí? Yo conozco ahora que tengo ahí una gráfica en este sentido. 3000, necesito calcular el vertedero, entonces esto es Q del vertedero, básicamente lo que está en Y, ¿no? Y lo que está en X es 2 veces S sobre delta T más Q. ¿Ya? Para los 3400 digo el caudal es 0, entonces está de 0, ¿no? ¿Ya? Entonces yo aquí tengo 3466.34. El caudal es 0. Luego, en un punto acá, tengo 3742.51 y me dice que el caudal es de 14 por acá.
14.85. Esto. Se asume que esta relación es lineal. ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que acabo de calcular? 3.488. Es decir, yo tengo más o menos por aquí el 3.488.24. ¿Cuánto es el valor de Y? ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Interpolar. ¿Cuánto sale? Sí, lo tengo. Sí, cargar primero esto. Sí, lo mostraste. Sí. ¿Qué lo puedes hacerlo por la oficina? Bueno, mañana no creo que sea eso. Sí. No sé si se cambió. ¿Ya? Por si déjalo. Vale, acabó. Vale, no te ¿Cuánto da? Yo saqué 1.18. Ya, correcto. 1.18. Sí. Listo. Vamos al siguiente intervalo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez que yo calculé el caudal, que es de 1.18, vamos a calcular el siguiente valor, o nuevamente regreso a la columna del 2DC delta T menos Q. Y básicamente aplicamos la misma ecuación que tenemos aquí. Es decir, yo esta columna la voy a calcular con el valor que ya calculé menos dos veces el valor de Q que acabo de calcular ahora con la interpolación. ¿Sí? Porque acá yo tengo 2 veces sobre delta T más Q, pero yo necesito menos Q, entonces tengo que restarle 2 veces el valor de Q. ¿Cuál es el valor de Q? El valor actual que acabo de calcular, que en este caso es 1.18, redondeando a 2 decimales. En realidad sale 1.77, perdón, 1.177. Ya. Vamos al siguiente valor. Una vez que esto ya calculamos, esto ya no es J. Este pasa a ser nuevamente J. Y yo voy a calcular ahora el término J más 1. ¿Sí? ¿Qué tengo que volver a hacer? Sumar el término
C1 más el término J más 1, ¿cuál es? Es este de aquí. 51.8. Calculado ese, yo voy a calcular esta columna de aquí, que es 2S sobre delta T más Q. ¿Cómo calculo? Sumando I, los valores de I, más el valor de 2S sobre delta T menos Q. ¿De cuál término? En la ecuación dice J, es decir, el término anterior. Ahora, el valor que yo tengo, el nuevo valor es de 3537. Sigue estando menor que este. Yo voy a tener por aquí para 3537.68. ¿Cuánto es nuevamente el valor del caudal? ¿De dónde interpolan? Este ya no sirve, ¿no? Recuerden que la interpolación se hace con la función auxiliar, no con el valor que ahorita calculé de 1 a 17. Esto se olvida. Este valor nuevamente está entre estos dos. Tienen que interpolar con estos datos de aquí. Es decir, los datos de la función auxiliar. O sea, con la primera fila siempre utilizando sus mismos. Claro, o sea, tienen que buscar aquí en la función auxiliar en dónde, entre cuáles intervalos están para calcular ese valor. ¿Sí? No es que yo calcule, ahora voy a interpolar con el valor que tengo acá y con el valor que acabo de calcular. Entonces, inclusive la tabla va a ir variando. Entonces no hacemos así. Con la función auxiliar. Con esta de acá. Con estos valores ustedes interpolan. ¿Cuánto sale por ese nivel? 3.84. 3.84. A partir de ese valor, ¿qué tienen que hacer? Calcular nuevamente este de acá, ¿cierto? La columna anterior que tiene menos Q. ¿Y cómo calculábamos? Este de aquí que acabamos de calcular, menos 2 veces el nuevo caudal de cálculo de los 3.8. Y así van repitiendo. Por favor, se tienden al frente. ¿Qué significa? Que las ecuaciones simplemente sigue siendo lo mismo. La columna de entrada, columna de esta de acá, las fórmulas se siguen manteniendo, esto de aquí. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? Esto cambia, que es una interpolación que depende de este valor. Por lo tanto, copien todas las fórmulas, excepto esta última. Este valor está bien. Para este valor, nuevamente tiene que calcular. ¿Qué pasa? Pero ahora yo tengo el 3738. Todavía está dentro de ese. Existe una función del Excel que ustedes pueden utilizar para la interpolación. Esa función se conoce como pronóstico. ¿Sí? Bueno, en español, en inglés, sería como si es que tienen ustedes sus computadoras en inglés. Pero ponen pronóstico. Yo quiero saber para este valor, si revisan aquí, si se fijan en el Excel, me sale pronóstico, la ayuda de la función, ¿no? X, punto y coma, conocido Y, punto y coma, conocido X. En mi caso, tal vez de sus computadoras no es con punto y coma, solamente es coma. Revisarán eso. Ya, yo necesito establecer este valor de 3700. Este valor en la fórmula me dice que es X. Entonces, si es que esto es X, yo necesito saber relacionar este parámetro con el valor conocido de X. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner aquí punto y coma, y el conocido Y que está ahí de la fórmula significa el valor que yo quiero establecer. ¿Cuál es el valor de Y en la función? El caudal del vertedero. Entonces, nos vamos a ir acá. Y estaba dentro de los dos primeros, ¿no? Entonces yo voy a coger estos dos
eso es mi valor de y. Nuevamente bajo la función, pongo por acá, punto y coma, y ahora me dice conocido x. El valor de x es de 3738, es decir, esta es menor que esta, entonces está entre estos dos. Puse esto, cierro el paréntesis y doy enter. El caudal en ese punto debe ser 1462. Si yo copio esta función acá, simplemente aquí tengo que corregir nuevamente estos dos. Ahí está el 384 y este valor de acá, nuevamente, tenemos el 0.177 que les decía, o el 1.18 que sacaron, el 384 y el 1462. ¿Sí? Pueden aplicar la ecuación del Excel, del pronóstico. Pero, cuidado, cuando ustedes hacen aquí esta función de pronóstico del Excel, solo les interpola entre 4 valores, es decir, entre 2 valores conocidos obviamente de x y de y. Ustedes no pueden seleccionar toda la celda o toda la columna de función auxiliar acá, porque les indico la siguiente. Esta me dice, por ejemplo, 4258. Si yo copio o arrastro esta fórmula, 4258, ¿dónde debe estar? Entre estos dos de acá. ¿Sí? Si yo copio la fórmula, me da, está bien. Teóricamente, matemáticamente está bien. ¿Por qué? Porque me da un valor positivo. Pero la respuesta, pues, no es correcta, porque me está interpolando, este es 4258, me está interpolando entre estos dos, es decir, entre 3700 y 4045. Y mi valor es de ¿qué? De 4258, por lo tanto, ese valor está entre estos dos y el caudal obviamente debe ser mayor que 42. La respuesta es 6497. Antes me estaba dando de 6106. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ir definiendo si es que ocupan la función, o pueden aplicar la fórmula de interpolación, que básicamente es x2 menos x1 sobre y2 menos y1 más el multiplicado por la variación de delta x y más el otro valor, ¿no es cierto? Pueden aplicar esa fórmula, pero tienen que saber entre qué valores tienen que interpolar. ¿Sí? Calculen el resto de valores. ¿Está claro cómo se calcula? Simplemente es la ecuación que tenemos acá. Terminen de calcular lo demás.
150, 35. ¿Cuánto? 150, 35. Ya. Después. 3. Tenemos 203. 103.35. Sí, sí. 203.35. Ya, más. 220.68. Ya. 193.40. 158.19. Ya, ese está mal. Ya da igual. 158, sí. 158. 119. 38.19. Pronóstico es 5021, ¿no? 5021. Entre estos dos. 58, 19 ya. 129.08. Ya. 108.23. 93.05. 81.48. ¿Cuánto? 81.48. 73.11. 66.95. 62.08. 58.22. ¿Punto? 22. 52.63. 53.24. 51.15. 49.48. 48.12. 47.01 y 46.10. Ya. Eh, Como ven aquí, el último valor que sacamos es aproximadamente 4083. Antes estaba en 7000 algo aproximadamente. No estábamos calculando los valores anteriores, no estaban bien interpolados. 4083, entonces aproximadamente llegamos hasta aquí, ¿no? Es decir, que yo estoy ocupando toda la función. ¿Sí? Simplemente estamos interpolando entre más o menos esta variación que llegó más o menos hasta los 2,50 metros, ¿no? Aproximadamente, y de ahí nuevamente empezó a bajar. ¿Ya? Copien esos datos, los que les falten, y vamos a hacer la gráfica. ¿Qué es lo que vamos a graficar? Necesitamos expresar básicamente esta gráfica que está aquí. Van a seleccionar entonces las dos primeras columnas, que sería el hidrograma de entrada, y la última columna, que es precisamente la curva roja que les había presentado. Es la curva de descarga del vertedero en función del tiempo, no es en función de la altura como generalmente se saca, y esto consiste en tránsito de crisis. Se van a insertar gráfico X y dispersión, y tienen, este es el resultado. Como ven, el hidrograma empieza en 0, el hidrograma del vertedero empieza en 0, mientras que el del hidrograma del río empieza en 9.8. Y es la gráfica que tenemos acá. Generalmente tiende a ser eso. Alcanza su pico y nuevamente empieza a descender, y la última zona siempre se vuelve constante. Al igual que el hidrograma, el caudal de salida del vertedero tiende a ser constante. ¿Sí? De aquí, con esto yo ya puedo establecer recién cuál es el caudal de diseño del vertedero y cómo vamos a calcularlo. Simplemente es el valor máximo, y el valor máximo siempre constituye el punto de corte, este de aquí, o la intersección de los dos. Por lo tanto, el caudal de diseño del vertedero, ¿a qué va a ser igual? Al valor máximo de toda esta columna que ustedes calculan, o bueno, calculamos mediante interpolación de la última columna. ¿Ya? Y nos da un valor de 220.68 metros cúbicos. Repito, es el caudal máximo de la curva roja que les pizarrón, bueno, está aquí.
y correspondiese al cálculo, perdón, al caudal de diseño del vertedero. Como ven, aquí ya está marcado inclusive el azul se refiere al caudal de entrada y el rojo es el caudal de salida. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Eso es entonces el proceso de tránsito de ecuaciones. Como ven, el vertedero tiene que ayudar a amortiguar de alguna manera, ¿no? Sale el caudal, pero obviamente el objetivo o las condiciones ideales sería que la longitud del vertedero que yo elija me proporcione esta gráfica. ¿Sí? Una que aproximadamente, si es que está en la mitad o si es que está abajo, en realidad depende del vertedero. Lo óptimo sería que esté en esta zona de aquí y que no llegue a tocar esto de acá, ¿no? Porque básicamente si es que esta punta de aquí es igual a esta punta de acá, el caudal que entra es el caudal que sale. Entonces no estamos laminando. Bien. El problema es que decir, ¿qué es lo que yo conozco? Únicamente el nivel normal de operación. Ahora, decíamos entonces que el nivel normal de operación era la 3800. ¿De dónde sale el nivel normal de operación? Hemos sacado que teníamos esta curva y les decía que aproximadamente este punto de aquí tiende a ser el nivel normal de operación. Sin embargo, no es una restricción. ¿Cuál es la restricción? El volumen útil. Lo que ustedes requieren, en función de eso, ustedes definen en realidad cuál es el nivel normal de operación en un embalse. Ahora, tienen que hacer este proceso de aquí que acabamos de hacer. Esa es la metodología en realidad que se hace, no como está dado la materia en la que primero hacemos precios y luego definimos ya los volúmenes y luego estamos diseñando las estructuras. En realidad tenemos que partir de ese dato del nivel normal de operación y calcular el vertedero. Ahora, el diseño nos dice que es de 220/68, ¿no? Caudal de vertido del vertedero es de 220.68 metros cúbicos por segundo. ¿Sí, no es cierto? Ya. La ecuación general, ¿cuál era? Que el caudal es igual a un coeficiente de descarga por la longitud por h elevado a la 3 medios. Yo conozco esto a partir del diseño hidrológico. Lo que yo no conozco, ¿qué es? Esto de aquí. H, entonces, ¿a qué va a ser igual? Al caudal dividido por el coeficiente de descarga multiplicado por la longitud elevado a los 2/3. Es decir, esto es igual a los 220.68 dividido para 2.1, suponiendo que sea eso, multiplicado por 20 elevado a la 2/3. ¿Cuánto es H? Ya. 3.02 metros. ¿Sí? Regreso a mi vertedero. A partir de esto, yo voy a subir aquí 3.02 y significa que en ese punto existe la descarga. Aquí está pasando un caudal de 220.68, el cual obviamente es un caudal máximo. ¿Y qué hicimos? Para un periodo de retorno de 200 años. Por lo tanto, el nivel de aguas máximo de este embalse o de este ejercicio que estamos haciendo aquí va a ser igual a los 3.803.02 metros sobre el nivel del mar. Así es como ustedes tienen que calcular el nivel de aguas máximo, bajo la consideración que les puse que TR es el NAM y el AMP es el NAM. ¿Ya? Yo para el trabajo simplemente les puse que el nivel que saquen baje en 3 metros o en 4 metros o las condiciones que les di. Eso simplemente es para resolver el trabajo.
¿Qué tienen que hacer ustedes cuando hagan diseños de presas? Esto de acá. Calcular el caudal que sale por el vertedero a partir de la laminación con el hidrograma de crecida y determinar, en ese caso, cuál es el NAM. Y una vez que ustedes determinen esto, ahí sí ustedes pueden calcular lo que hacíamos antes. Esto de aquí, esto de acá. O, su defecto, ¿cuál es la cota de corona? Si yo sé que este punto es la 3803.02. Recién ahí ustedes pueden determinar la cota de corona. Sin eso, ustedes no pueden diseñar una presa. Y para calcular el nivel NAM. El NAME, pues tenemos que hacer un análisis hidrológico estadístico para calcular el MP. Eso no les voy a enseñar. 3800 era el nivel normal de operación. Sí. O sea, es que en el ciclo no les puedo dar toda esta parte. Sí. Claro, ya les toca a ustedes investigar. O si no les gusta la hidrología, tienen que contratar a un hidrólogo que les defienda. Porque generalmente pasa así, que no todos nos gustan todas las áreas, entonces no nos empezamos a involucrar mucho en ese diseño o en ese componente. Y cuando ustedes también son consultores, o sean consultores, para cualquier proyecto, por ejemplo, riego, pues no solamente estamos ingenieros civiles, existen ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, un economista para todo el análisis financiero, un sociólogo para las encuestas. Todo ese trabajo no pueden hacer ustedes aunque quieran, es imposible. Necesitan contratar a otras personas y esas personas tienen que dedicarse a su área, ¿no? También hay un diseño hidrológico, diseño estructural, diseño hidráulico, diseño vial, en fin. Ustedes saben todas las variaciones o ramas que existen en ingeniería civil. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todo? Ya. Repito, esto de aquí es únicamente para la consideración, simplemente para no hacer tan largo el ejercicio. Calculamos cada 60. Recuerden que ustedes tienen que hacer cada 5 minutos. Entonces, bajo ese criterio, vamos a lo que tienen que hacer ustedes. Les dije que la parte del trabajo final es los diseños de dos presas de tierra, perdón, de presa de tierra, presa de hormigón, y ahora van a hacer el diseño del aliviadero para esas presas que ustedes acaban de diseñar, o que deberían empezar a diseñar. La parte, primero van a hacer el diseño hidrológico, porque ya terminamos el diseño hidrológico. Después, cuando vamos a hacer el diseño hidráulico, la próxima clase, y también una vez que terminemos o les explique todo el diseño hidráulico, van a tener que hacer el diseño hidráulico. Ya, en la parte de hidrología, ¿qué van a empezar a hacer? Delimitar la cuenca hidrográfica con cierre en el sitio donde está ubicada la presa, lo que ya les venía explicando, ¿no? Tienen que bajar nuevas cartas topográficas, comprueben que abarque toda el área y si necesitan 1, 2, 3 cartas, depende del sitio que ustedes hayan escogido, pues espero que sí puedan encontrar. Ahora, yo les había explicado, creo, en la clase anterior que, por ejemplo, si es que el área de la cuenca estaba mal definida, ¿qué pasaba? Salía recto, ¿no es cierto? Salía, por ejemplo, esto así. Perdón, salía esto recto así y así, ¿ya? Significa que aquí ustedes necesitan topografía en estos márgenes de acá. En función de los sitios que hayan cogido, si es que, si recuerdan la cartografía IGM, había unos que tenían un color como rosado o ladrillo, algo así. Entonces, esta información ustedes no pueden descargar. Si es que les tocó ese caso, pues simplemente trabajen con esto que tienen aquí. Pero obviamente tienen que justificar en la ubicación y toda el área. Entonces tienen que hacer un mapa adicional justificando del por qué su cuenca está así. Si es que está así y tienen información, pues tienen 0. Bueno, no tienen 0, pero tienen puntos menos. Van a establecer el número de curva, lo que hicimos en el ejercicio ya anterior. Es decir, necesitan ustedes para esta cuenca el mapa de uso y cobertura. Ya les explico eso.
van a sacar o van a trabajar con información de todo el país y con esa información ustedes hacen un clip o básicamente un recorte únicamente del área que tienen y van a saber si tienen cultivos, si tienen pastos, si tienen páramo, qué es lo que tienen ahí para calcular el número de curva. Porque recuerden, con eso ustedes hacen todo el cálculo del GEC. ¿Ya? Repito nuevamente lo que les venía explicando, ¿no? Seleccionar una estación pluviométrica, revisan el archivo del INAMI. Si es que la estación está dentro del embalse, mucho mejor, si no, la más próxima en función de los datos. El INAMI, recuerden que el documento PDF ya está a unas curvas de IDF. Entonces, en función de la estación, ustedes tienen la ecuación IDF, ¿ya? Para poder calcular el hidrograma. Determinar el hidrograma de crecida, todo el proceso que hicimos con GEC. Ustedes se van a imponer un caudal base, como máximo 12 metros cúbicos. Pueden coger 1, pueden coger 5, 7, lo que ustedes quieran. Ya, depende de ustedes. Van a hacer el tránsito de crecientes, perdón, lo que acabamos de hacer hoy día en la clase. Obviamente cada 5 minutos, con los resultados que ustedes tengan. Van a establecer la curva de descarga, bueno, básicamente esto de aquí, del vertedero para 3 longitudes. Es decir, van a hacer... Esto es fijo, esto es el hidrograma de entrada. Esto es para una longitud que hicimos ahorita de 20 metros, ¿no es cierto? Van a ser 3, van a coger otra longitud, van a sacar esto, otra longitud, van a sacar esto. Este, por ejemplo, es igual a 40 metros y este de aquí es una longitud, no sé, de 10 metros. ¿Cuánto es el valor que tienen que coger como mínimo? Yo les puse ahí como mínimo longitud 10 metros o una longitud que corte el hidrograma. Ya les explico también eso acá en Excel. Porque puede pasar que esto simplemente quede así y no sirve de nada, ¿ya? Porque no existe un caudal de corte para el diseño. Elaborar los hidrogramas es la gráfica, estas gráficas que están aquí, en conjunto con el tránsito de crecientes. ¿Ya? Eso es lo que va a aumentar para el trabajo. Todo esto es igual para el fin de ciclo, pero ya pueden ir trabajando. En cuanto a lo de las longitudes del vertedero, no necesito. Ya. Aquí yo tengo una hoja programada ya para el vertedero. Lo que hicimos ahorita era 20 metros, ¿no? Entonces con 20 metros yo tengo este hidrograma, lo mismo que sacamos, aunque aquí el máximo es lo que me da de esta 220-68. Si es que yo cojo una longitud muy pequeña, por ejemplo los 2 metros, va a pasar esto que ustedes ven aquí, ¿sí? El hidrograma de salida del vertedero no está aportando al hidrograma de entrada del caudal. Entonces esa longitud no sirve. Yo en el trabajo les puse que sea una longitud mínima de 10 metros, pero en función de la ecuación que ustedes cojan de la estación del INAMI, en función del número de curva y de todos los parámetros que hemos venido haciendo, puede ser que con 10 metros les pase esto que está aquí, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ir cambiando la longitud, aumentando de tal manera que, por ejemplo, con 5 metros pase esto de aquí, ¿sí? Repito, las longitudes no tienen que ser tan grandes porque, por ejemplo, si yo cojo 90 metros, cada vez va a ir subiendo, ¿no? Bueno, 150 tal vez. No, yo creo que llega ahí esta clase. En realidad debería que más o menos quedar como les presenté aquí en pizarra, ¿no? Que quede la mitad aproximadamente del hidrograma de crecida, ¿sí? Ya eso depende de ustedes cuánto pueden tomar. Si el mínimo es 10, pues cada 10 metros. Si el mínimo es 30, pues cada 15 metros adicionales. Y eso ya queda a su criterio, su consideración. El cálculo lo tienen que hacer de esa manera, ¿sí? Simplemente van interpolando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
esa, ¿en qué nos queda la elección de nosotros? La primera, sí. Es que la primera depende de los resultados que ustedes tengan en el G. Y desde ahí ustedes toman dos decisiones. Ya. A ver. Y algo, la que les iba a mostrar. Van a entrar al buscador. Y aquí ponen Geoportal Magap. Entran en la primera opción que dice Geoportal del Sistema Nacional de Tierras o SICTIR. Les va a llevar a esta ventana de acá y aquí nuevamente dice Geoportal de SICTIERRAS MAG. Le dan clic aquí. O pueden ingresar a esta dirección que está acá arriba, que dice geoportal.agricultura.gov.es. Aquí de aquí ustedes van a descargar esto del mapa de uso y cobertura del suelo. ¿Ya? Tienen este mapa de todo, bueno, en realidad es el mapa de Google Maps de todo el mundo, ¿no? Pero obviamente nos interesa solamente lo del Ecuador. Ahora, aquí ustedes, en la zona, en el panel de la izquierda, tienen la información de todo lo que tiene en información SHAPE el MAGAP, ¿no? El Ministerio de Agricultura. Ya, por ejemplo, suelos, si le dan clic aquí en suelos, va a salir todo esto de aquí. Si ustedes para activar una capa, le seleccionan esta, por ejemplo, perfiles de suelos, y cuando ustedes ven esto que simplemente está marcado, acá les va a aparecer estos símbolos. Eso a mí no me interesa, eso no nos sirve. Yo necesito establecer los tipos de suelos, por ejemplo, esto de acá, velocidad de infiltración, ¿sí? Y aquí tienen ustedes muy lenta, moderadamente lenta, moderada, sucesivamente, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Para que ustedes puedan definir qué tipo de grupo hidrológico en función de lo que habíamos visto acá en las diapositivas, ¿no? En la tabla. Este de aquí. El número de curvas se establece en función del grupo hidrológico A, B, C o D. Y decíamos que el número de curva, en la tabla anterior, grupo A, velocidad de infiltración rápido, B, moderada, C, lenta y D, muy lenta. En función de eso saben qué grupo hidrológico es. Ahora, necesitan la cobertura, revisamos acá, y si yo quiero cobertura, desactivo eso de ahí. Ya. Vamos a la primera que dice cobertura y uso de la tierra. Por ejemplo, en cobertura y uso de tierra en escala 1/100.000. Ya. Acá en el mapa les sale esto, ¿no? En algunos casos, aquí bueno, no sale específicamente qué representa cada color, pero ustedes pueden, ya esta de aquí, por ejemplo, la de arriba, que dice cobertura y uso de la tierra y sistemas productivos, tierra forestal, tierra arbustiva, tierra agropecuaria, cuerpos de agua, zonas antrópicas y tierras sin cobertura vegetal. Buscan ahí los tipos de suelos o las coberturas. ¿Cómo descargan? Le dan clic derecho en este que está activo y aquí la opción que dice metadatos y descargas del campo. Le dan clic aquí y les va a abrir otra ventana que es esta.